Buenos días, rector magnífico de la Universidad de Granada, don Pedro Mercado, señora presidenta del Consejo Social de la Universidad de Granada, doña Teresa Pagés, y señora presidenta de DKV Seguro y de la Asociación para el Progreso de la Dirección, doña Laura González Molero, que nos impartirá una conferencia titulada Inteligencia colectiva para el progreso compartido en tiempos de transformación. Buenos días, autoridades académicas, civiles y militares. Bienvenidos al Salón de Rectores y Rectoras de la Universidad de Granada, que hoy abre sus puertas para acoger la 14ª edición de Diálogos con la Sociedad. Diálogos con la Sociedad es una aportación del Consejo Social de la Universidad de Granada para contribuir estratégicamente a la transformación del actual modelo económico hacia una economía del conocimiento, ofreciendo claves que permitan una reflexión profunda sobre la orientación estratégica que deben abordar la Universidad de Granada y la sociedad en general para dar respuesta a las claves de desarrollo. A lo largo de estas 14 ediciones hemos contado con la participación de líderes sociales y de la economía española que han compartido con la principal representación institucional, social, empresaria y académica de nuestro entorno socioeconómico unas claves de futuro que, sin duda, aportan y aportarán una visión enriquecedora aplicable a la toma de decisiones para la construcción del mejor futuro posible para nuestra sociedad. El proyecto estratégico de diálogos con la sociedad que viene impulsando el Consejo Social de la Universidad, hoy con la participación de la presidenta de DKV Seguro y de la Asociación para el Progreso de la Dirección, continúa consolidando esa nómina de líderes financieros, empresariales e institucionales de España que aportan en cada edición su visión y orientación estratégica para el desarrollo de nuestra sociedad en sus diferentes ámbitos. Antes de pasar la palabra a la presidenta del Consejo Social de la Universidad y hacer una breve semblanza de nuestra invitada, quiero recordarles a todos los asistentes el sistema establecido para poder formular a la finalización de la conferencia de nuestra invitada preguntas a la conferenciante. Vamos a utilizar dos modalidades. La tradicional, que es que nuestros azafatas repartirán entre el público asistente unas cartulinas en las que podrán escribir, a ser posible, con letra clara, la pregunta que quieren formular a nuestra invitada, y también habrá la oportunidad de hacer la pregunta in voce. Quien quiera intervenir en este coloquio que se sustanciará al final de la conferencia, levanta la mano, se le acerca el micrófono y puede formular la pregunta. En ambos casos agradeceríamos o les rogaría que se identificaran y también que dijeran a qué institución o qué cargo ostenta o representa. Y a continuación, como dije hace unos segundos, tiene la palabra para dar la bienvenida a todos ustedes a la presidenta del Consejo Social de la Universidad de Granada, doña Teresa Pagés Jiménez. Muchas gracias, consejera secretaria. Rector, rector Laura, es rectora, defensora universitaria, secretaria general, vicerrector, concejal, autoridad militar, presidente y gerente del PTS, consejeros y mentores del Consejo Social, decana de la Facultad de Farmacia, decano de la Facultad de Medicina, director de Innovación de la Universidad, secretaria y consejera del Consejo Social, representantes de la Confederación de Empresarios, presidente del Club de la Constitución, representantes del Colegio Oficial de Farmacéuticos, su presidente, su equipo, en fin, señoras y señores, realmente es un honor darles la bienvenida hoy a esta nueva edición de Diálogos con la Sociedad. Y un honor que la celebremos con la participación de nuestra invitada, Laura González Molero. La consejera secretaria Eva, muchas gracias, ha dado un perfil detallado de nuestra invitada, pero a mí me gustaría resaltar su capacidad, su conocimiento, no solo como farmacéutica en el ámbito de la salud, sino a nivel industrial, infraestructura, financiero, demostrada capacidad de gestión y de liderazgo. Como farmacéutica, pues para todos los farmacéuticos es un orgullo contar
con una compañera con esta capacidad y este perfil profesional de excelencia y aparte es una mujer pionera en muchos de los puestos que ha ocupado. Por lo tanto, una gran mujer, una gran profesional y una gran persona. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y pensando en estas palabras introductorias y breves de esta conferencia de Laura, yo miraba, hoy es 29 de octubre y es un mes que quizás está definido, yo miraba los premios la semana pasada, importante a nivel nacional, premio Princesa de Asturias, y también comunicación, el 13 de octubre comunicaron en la Comisión Sueca los nuevos premios de ciencias económicas. Y ahí me detuve a ver quiénes eran los premiados. Son 3 investigadores de distintas, que comparten el premio, de distintas nacionalidades, un canadiense, un francés y un holandés, y reciben el premio por su capacidad para explicar el desarrollo económico sostenido impulsado por la innovación. De ellos, por ejemplo, Mokir, el holandés, define lo que él llama la cultura de crecimiento y investiga con sus datos, estoy hablando muy de puntillas porque son investigaciones que merecen un Nobel, pero en síntesis, ¿qué elementos son imprescindibles o son necesarios para propiciar ese crecimiento económico sostenible? Y él señalaba entre sus elementos pues, disponer de una sociedad abierta, que no frene el cambio, tolerante con las novedades, con la innovación, libre y también la importancia de difundir esa innovación. Es decir, revela también el papel de la sociedad tan importante para que esa innovación llegue a repercutir en un crecimiento económico sostenido, es decir, en un progreso para la sociedad. Y los otros 2 compañeros, son Hobbit y Agion, el francés, tienen investigaciones complementarias, de ahí que compartan el premio, y se dedican a aspectos relativos a cómo pueden beneficiarse esa innovación o impulsarse. Hablan pues, de la importancia de la competencia o de lo que llaman destrucción creativa. Pero solo quería llamarles la atención sobre ese premio Nobel en Ciencias Económicas. También, si hablamos de premios, y cité los premios Príncipe de Asturias, pues se lo han otorgado el viernes pasado ya el premio a Mario Draghi. Y no sé, algunos de los que están presentes, desde luego los consejeros, recuerdan que hace un año, a primeros de octubre, estábamos hablando del informe Draghi y de esas trabas importantes a la innovación que existen en Europa, tanto económicas como administrativas, como institucionales, y la necesidad imperiosa de Europa urgente de innovar para recuperar la competitividad. Y, por último, no quiero dejar de citar a otro premio Príncipe de Asturias, Jules Verne, el filósofo que recibe el premio a las humanidades, comunicación y humanidades, y lo recibe por señala el comité, su brillantez en la interpretación de los retos de la sociedad tecnológica. Quiero dejarlo ahí, pero recordar el compromiso tanto de esta universidad como de la sociedad en su conjunto, de todos nosotros, en el ámbito de la innovación y del progreso. Ya ven que está citándose, se da como prioridad en todas las instituciones y a todos los niveles como algo urgente. El Consejo Social, que están representados además en las bancadas rojas, los consejeros y los mentores que nos apoyan, trabaja para apoyar a la universidad y apoyar ese desarrollo, que volquemos, como siempre decimos, toda la sabiduría de esta universidad, pero en la sociedad. Y, entre otras iniciativas, tenemos, como conocen, estas conferencias de diálogos con la sociedad, y estoy segura que con nuestra invitada nos vamos a enriquecer esta mañana de forma muy importante. Muchas gracias.
Licenciada en Farmacia, especialidad industrial por la Universidad Complutense de Madrid y ejecutiva MBA por el Instituto de Empresas Business School 1999. Comenzó su carrera profesional en el año 1989 en la farmacéutica Roche, en el departamento comercial, y fue asumiendo responsabilidades hasta alcanzar la posición de director comercial para España y Portugal. En el año 1996 se incorpora al laboratorio Gerber como director general, estableciendo la compañía en España para desarrollar el negocio en este nuevo territorio para el grupo. Uno de los mayores logros en su carrera fue liderar con éxito la integración del grupo alemán Merck con Serono en el año 2007, convirtiéndose en la nueva CEO del grupo en España. En diciembre del año 2011 fue promovida a la posición de presidente de Latinoamérica con base en Brasil, desarrollando el negocio desde México hasta la Patagonia. Hasta diciembre del año 2016 ejerció su labor ejecutiva como presidente de Bayer Healthcare en Latinoamérica, con base en Estados Unidos, donde realizó de manera satisfactoria un proceso de transformación del modelo de negocio. Su amplia experiencia en mercado, así como su continua búsqueda de la excelencia afianzada en prestigiosas escuelas de negocios, le han llevado a convertirse en un líder reconocido en el sector y un experto en estrategia y transformación de negocios retail y biotecnológicos, así como en gobernanza empresarial, tanto en Europa como en Latinoamérica. Es presidenta de DKV Seguro y de la Asociación para el Progreso de la Dirección y es consejera independiente de varias sociedades cotizadas como Acerinox S.A., Viscofan S.A. y lo fue del Banco Sabadell, Bankia, Ecentis y Calidad Pascual S.L., lo que le ha permitido conocer en profundidad diversos sectores como el de las infraestructuras, la industria, el financiero y gran consumo tanto en empresas cotizadas y no cotizadas con actividad en España y en el ámbito internacional. Posee gran experiencia en el área de nombramientos, retribuciones, auditoría y sostenibilidad por ser vocal y presidente de dichas comisiones. Es miembro del Consejo Asesor de ISS Iberia. Posee más de 27 años de experiencia ejecutiva trabajando en grandes corporaciones internacionales en los sectores del cuidado de la salud y químico, así como en consejos de administración desde el año 2008. Por tanto, les dejo con una profesional apasionada en el desarrollo y liderazgo de equipos de alto rendimiento para generar el máximo valor para los accionistas, la compañía, los empleados y la sociedad. Con todos ustedes tiene la palabra doña Laura González. Muy buenos días, rector, autoridades académicas, militares, sociales, Consejo Social de la Universidad. Para mí es todo un lujo y un honor, primero, estar en esta magnífica e histórica ciudad de Granada, que realmente es un marco inimitable. Creo que es un marco maravilloso que además refleja la cultura de nuestro país, cómo confluyen diferentes costumbres y somos capaces de trufarlas, de combinarlas con éxito, con respeto y sobre todo con mucha ambición. Y estar en la sede de una universidad legendaria que ha cubierto grandes hitos, que el año que viene comenzará su 5º centenario a celebrarlo y estaremos durante 5 años, si no me equivoco, celebrando un hito histórico no solo para Granada ni para España, sino para el mundo. Y eso es un gran reto, es una gran responsabilidad y es un gran orgullo. Y permítame un agradecimiento especial a María Teresa Pallés por su amable invitación y por la creación de estos espacios de diálogo tan necesarios y mucho más en los momentos que estamos viviendo. Reflexionando, ¿qué le podría contar a todos ustedes que fuese de su interés y qué título dar a estas reflexiones que quiero compartir con ustedes? Se verían a mi mente 3 palabras importantes. La primera, conocimiento. Estamos en el seno de una universidad, alianzas, colaboración, otro pilar muy importante, y transformación. Y eso me llevó al título que se ha mencionado de inteligencia colectiva, porque que sea colectiva es fundamental
para el progreso compartido, con menos individualismo y más colectividad, en tiempos de auténtica transformación. El mundo, la empresa, la universidad, estamos en plena transformación y eso no se nos escapa a nadie. En un entorno que claramente todos definimos como volátil, incierto, llenos de retos, pero también lleno de oportunidades si somos capaces de verlas. Y mis reflexiones pretenden sean un detonante de debate, de diálogo compartido con todos ustedes. Porque debemos desarrollar una inteligencia colectiva y para ello estos espacios y muchos más que seamos capaces de generar son vitales para dar relevancia y visibilidad al empeño colectivo de mejorar nuestras vidas y transformar nuestra sociedad a través del intercambio de conocimiento y del diálogo. Y así lo entendemos, y así lo entiendo yo, desde DKV, desde APD, desde Ciudadana, parte también de este maravilloso país y de esta universidad que intento dar mi pequeño grano de arena para compartir mi experiencia y mi energía con todos ustedes. Y para mí, como les decía, es un privilegio poderme dirigir a todos ustedes. Como le han explicado, tengo una dilatada experiencia profesional, pero esto lo da los años, o sea, eso es cuestión de tiempo. Y también el interés por seguir aprendiendo, por estar cerca siempre del mundo académico y seguir cuestionándonos las cosas y buscando soluciones de manera compartida. Ahora tengo el placer de poder dirigir una gran multinacional de seguros, porque todos necesitamos aseguramientos, tener certezas, y el aseguramiento nos da ella de un gran grupo internacional alemán, Ergo, que pertenece a una de las mayores reaseguradoras del mundo, Munich Re, que nos da una solvencia financiera que es fundamental para poder operar, pero también una responsabilidad de largo plazo y de seguir innovando con propósito, con una misión clara hacia la sociedad. Otro sombrero mío, como le han dicho también, es presidente de la Asociación para el Progreso de la Dirección, una asociación sin ánimo de lucro, sociedad civil, comprometida con la modernización y el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestras empresas, para seguir innovando, para conseguir pues, una España y un mundo mejor como empeño colectivo. Y nuestro propósito, que estoy convencida que compartimos todos nosotros, este propósito compartido de transformar vidas y de crear una sociedad mejor. Y para poder transformar vidas necesitamos formación, necesitamos entidades académicas que no solo, como decía antes, con la prensa durante unos años, debemos estar ligados con instituciones académicas toda nuestra vida para seguir siendo competitivos y seguir aprendiendo todos y cada uno de los días. Y aquí voy a parafrasear a Antonio Garrigues Walker, que saben ustedes, un jurista insigne de nuestro país, que con 91 años dice que nunca nos debemos jubilar, que siempre debemos tener alguna actividad, te jubilas de una actividad, pero no de la vida, del mundo. Y hay que seguir aprendiendo, hay que seguir compartiendo y hay que seguir estando interesados por la vida, y eso nos lo da el conocimiento. Y precisamente esta visión es la que cobra sentido, nuestra convicción de que el poder de la inteligencia compartida en la colaboración y en la innovación abierta son las claves para nuestro futuro. Porque solo desde el reconocimiento del esfuerzo colectivo es posible mantener viva la llama de la inspiración, de la colaboración y del orgullo por nuestro gran país, que a veces se nos olvida, así como ofrecer rayos de esperanza y proyectos ilusionantes a nuestros jóvenes y retener a nuestro país el gran talento, el mayor activo de nuestro país. Porque cuando el conocimiento se comparte, la inteligencia colectiva florece, la innovación se acelera y el valor se multiplica absolutamente para todos. Buscamos el desarrollo
buscamos talento de nuestras empresas, de nuestras instituciones y, como todos sabemos, el desarrollo se consigue a través del conocimiento, de la tecnología, de la innovación y del impacto, porque todo esto sin impacto realmente no daría frutos. Y estos elementos necesitan conexión, una conexión entre el conocimiento y la acción para generar y maximizar su valor, por lo que necesitamos enlazar, conectar universidad, empresa y sociedad. Sabemos que la conexión entre el conocimiento y la acción genera impacto real, pero no podemos caer en la complacencia de razonamientos únicamente teóricos, porque el mundo que habitamos es más complejo, volátil, frágil e inestable, lo que nos obliga a revisar nuestra planificación con una frecuencia a la que no estábamos acostumbrados y a revisar nuestros supuestos y premisas casi permanentemente, obligándonos a estar constantemente conmutando entre luces largas y luces cortas para poder avanzar, pero sin perder nuestro rumbo, saber a dónde queremos llegar. Por eso se me antoja que es urgente redoblar nuestros esfuerzos, intensificar la colaboración universidad-empresa y transformar el conocimiento en soluciones concretas. Las universidades aportan rigor e investigación y las organizaciones privadas contexto y aplicación práctica. Juntas podemos liderar los cambios que vienen y construir una cultura capaz de convertir ideas y tecnología en progreso compartido. Debemos recordar que la innovación surge siempre en los límites, en los extremos del conocimiento, porque la innovación más pura ocurre en los márgenes del conocimiento, ahí donde se cruzan distintas miradas y se integran puntos de vista muy diversos. Por eso en DKV apoyamos e impulsamos espacios de diálogo, como los que hoy nos reúnen, que actuar como puentes entre lo que sabemos hacer y lo que pronto esperamos lograr hacer con el empeño y el impulso colectivo. Nosotros desarrollamos como DKV ejemplos y actividades como DKV Impacta, Desafíos DKV, que ilustran como proyectos con innovación social y abierta que integran tecnología, salud y bienestar. Apoyamos proyectos de entidades y emprendedores sociales que mejoran la salud de los colectivos vulnerables y promueven soluciones tecnológicas para problemas relevantes de nuestro país. Mediante Desafíos elaboramos un ecosistemas de startups, de emprendedores, para incorporar a nuestros servicios las últimas tendencias en salud digital para prevenir enfermedades y conseguir una longevidad más saludable y con mucho énfasis en enfermedades mentales, que es una gran preocupación que yo creo para la universidad, antes hablábamos con el rector y de todos nosotros que tenemos que poner especial foco. Porque lo extraordinario surge cuando nos atrevemos a crear conocimiento aplicado, con impacto real en la vida de las personas. Pero eso requiere un cambio de mentalidad y en muchas ocasiones cambio de estructuras que nos cuesta cambiar. Y permítanme ahora que mencione a la tecnología, porque la tecnología la debemos visualizar como la columna vertebral de los ecosistemas donde operamos, pero como un medio, no como un fin. La tecnología, correctamente aplicada, debe ser un elemento vertebrador que conecte actores diversos, académicos, institucionales, empresariales, y que permita compartir datos, conocimiento y capacidades a tiempo real. Hoy la innovación no es un acto aislado, sino una red viva de conexiones, como son las neuronales. Las plataformas tecnológicas permiten o deben permitir co-crear, buscar buenas prácticas, generar valor compartido, escalar soluciones. Recordemos que la tecnología es solo un medio, debe integrarse en el metabolismo, si me permiten, de las organizaciones, de las instituciones, como parte de ese ecosistema. Debe aprender, adaptarse y evolucionar al servicio de las personas y no las personas al servicio de las máquinas. Las personas y las organizaciones aprendemos, evolucionamos, nos equivocamos
Y, por supuesto, acertamos en la mayoría de las ocasiones. Y, excepcionalmente, logramos hitos que revolucionan y transforman el mundo. Porque siempre innovamos o aprendemos. Este binomio es así, nunca perdemos. O innovamos y crecemos o aprendemos. Y esto lo tenemos que tener siempre en mente para atrevernos a hacer cosas distintas. Porque está en nuestra naturaleza humana, con nuestras capacidades, que no debemos abandonar, pero sí complementar con la tecnología, como una inteligencia complementaria, pero nunca sustitutiva. La inteligencia artificial es complementaria. Debemos mantener, desarrollar nuestras capacidades, nuestra inteligencia humana. Debemos seguir fomentando nuestra capacidad de análisis clínico. ¿En qué estaré pensando? También, análisis crítico, sin perder como referencia nuestros valores y nuestros principios. Porque se me antoja, y lo he compartido con algunos de ustedes, debemos recuperar valores que percibo que se están perdiendo, como es el esfuerzo, la satisfacción del trabajo bien hecho, el respeto a las instituciones, a las autoridades académicas, a las autoridades del Estado, a la familia, a los padres. Tenemos que recuperar valores y principios que nos han llevado a conseguir grandes gestas como país. Y todo ello, sin duda, la universidad debe y es nuestro mayor aliado para poder proteger y fomentar estos valores y principios que nos han llevado tan lejos y nos tienen que guiar a un futuro mucho mejor. Pero permítame volver a la tecnología, porque, como bien reza el informe de Estado del Informe de Inteligencia Artificial que ha publicado este año 2025 la consultora McKinsey, el reto no es definir el mejor algoritmo, eso es relativamente ya fácil con los sistemas de computación cuántica que tenemos, sino la orquestación transversal. Porque el freno no está en la tecnología, sino cómo las organizaciones se adaptan, rediseñamos roles, procesos y estructuras de gobernanza. Esa es la clave, no la tecnología. Estamos ante una era de responsabilidad compartida, en la que las empresas y personas, instituciones, universidad, tenemos que dar un paso al frente, porque la inteligencia artificial no va a reemplazar a los humanos, pero sí, quienes la usan reemplazarán a los humanos que no lo hagan. Y esto aplica tanto a personas como instituciones. No tengamos miedo a la tecnología, utilicémosla de manera responsable para nosotros controlarla y no ella nos controle a nosotros. Y una última reflexión, si me permiten, es cómo entendemos hoy en día éxito. ¿Qué es éxito en este entorno tan complejo que estamos hablando? Y uno de los mensajes que me gustaría trasladarle es que el impacto será una de las variables claves para medir el éxito de nuestros proyectos. Un proyecto que no tiene impacto en la sociedad no tendrá éxito. Hoy ya no basta con innovar, hay que escalar esa innovación, traducirla en productividad y medir su transformación real en los mercados, en la sociedad, en nuestro entorno. En este sentido, visualizo 3 categorías que consigue éxito empresarial: la innovación, el talento tecnológico e impacto social, porque resume perfectamente lo que representa la madurez competitiva de una organización. Innovación con impacto, aquella que se traduce en reputación, crecimiento y futuro, y también con sostenibilidad financiera, porque si no la tenemos, todo lo demás desaparece. Talento tecnológico es una palanca clave para cerrar brechas y acelerar nuestra competitividad. Existe una gran brecha tecnológica y tenemos que generar proyectos, conocimiento, para que toda la sociedad se acerque a la tecnología sin miedo, pero con respeto, como cualquier otra arma o otra solución. Hay que acercarse a ella con respeto, pero sin miedo. Y por último, y no menos importante, con impacto social. Es el verdadero nuevo ROI. El retorno de la inversión que puede tener cualquier proyecto de cualquier índole tiene que generar valor económico, reputacional y humano a partes iguales.
Y en DKV lo vivimos a través de un proyecto emblemático que ha cumplido hace 10 días 25 años, que es nuestra Fundación Integralia DKV, que recientemente, como decía, cumplió 25 años y es una iniciativa que mejora la empleabilidad a través de la formación a personas con diferentes discapacidades. Han pasado ya por nuestros centros especiales de empleo más de 9.000 personas. Hoy por hoy tenemos a 644 personas trabajando con nosotros en nuestra fundación, donde el 99% tienen algún tipo de discapacidad física, orgánica o mental y están trabajando con nosotros en centros especiales de empleo distribuidos por todo nuestro territorio nacional. Y esto no es filantropía, es un propósito empresarial tangible, es innovación con alma, como nos gusta decir en DKV. Y es también una muestra de cómo el impacto social puede transformar organizaciones, orgullo de pertenencia y transformar vidas. Y si me lo permite, me gustaría hacer un llamado a la acción colectiva y terminar con una invitación a seguir avanzando juntos, a seguir tendiendo puentes entre instituciones, entre sociedad, empresas, universidad, a multiplicar el valor de nuestras ideas, conocimientos y capacidades de manera colectiva. Porque cuando el tejido empresarial y la universidad funcionan como una red de aprendizaje y conocimiento compartidos, todos avanzamos más rápido, pero sobre todo avanzamos mucho más lejos. Sigamos haciendo cosas extraordinarias por nuestro país, por nuestras organizaciones, por nuestra sociedad. Muchas gracias a todos por su amable atención, la amabilidad de invitarme y encantada de poder escucharles y poder debatir con ustedes lo que quieran. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Laura. Antes de abrir el turno para entablar este coloquio con nuestra invitada, sí voy a darle la oportunidad a los miembros de la mesa, tanto al rector como a la presidenta del Consejo Social, que puedan iniciar este coloquio formulándole a Laura aquella pregunta que consideren oportuna después de su brillante exposición. Y luego, a continuación, pues abriremos ese turno de preguntas que pueden, como dije al principio, escritas o in voce para el público en general. Así que adelante la mesa. Bien, pues, en primer lugar, buenos días, buenas tardes. En cualquier caso, gracias por asistir a esta nueva edición de Diálogos con la Sociedad y gracias, Laura, gracias no solo por tu presencia, no solo por la oportunidad de poder compartir unas horas contigo en la universidad, el Consejo Social, sino también a través de esa reflexión que nos has dejado hoy y que va, como yo digo, al corazón. Hoy estamos en el corazón institucional de la universidad, uno de los corazones institucionales de la universidad. Es donde básicamente los actos más solemnes de toma de posesiones, de decanos, etcétera, que nos acogen. Y nos interpela la misión fundamental de la universidad. Has hablado de tener muy presente, lo veíamos también en el despacho, del impacto social de nuestra actividad, de esa nueva conexión que debe de existir entre el conocimiento, la evidencia científica y su puesta inmediata en la conexión con la resolución de necesidades sociales. Pero has introducido un tema que para nosotros es capital. Efectivamente, vivimos en épocas de grandes transformaciones. Esto no es nuevo en la humanidad. Muchas veces pensamos que esto ha sucedido solo una vez. Grandes transformaciones han existido siempre. El problema es que esa transformación a la que estamos asistiendo nunca ha sido ni tan global ni tan acelerada como la que hoy tecnológicamente estamos asistiendo. Y como universitario,
sí tenemos yo creo que como ciudadanos de este mundo de incertidumbre y de alta transformación tecnológica, estamos hablando de IA, de inteligencia artificial, hay un aspecto que yo creo que es fundamental. El aspecto de que ha cambiado tanto y está cambiando de forma tan acelerada que la pregunta es, ¿somos adultos digitales para poder vivir en este mundo? Perdonadme un minuto y lanzo la pregunta a Laura. Kant decía que la ilustración, la razón y la ciencia significaban la llegada de la mayoría de edad de la humanidad. Fuera de tutelas, fuera de la falta de entendimiento para ser autónomos, para ser responsables, para tomar las decisiones correspondientes. Creo que ese es el mayor reto que hoy tenemos, es cómo ser mayores de edad en la sociedad digital. Cómo hacer que todavía el talento, lo que formamos en nuestra universidad, sea capaz de formar personas íntegras, responsables, pero sobre todo autónomas, capaces de interpelar su mundo y de tomar decisiones. Y la pregunta es, porque yo creo que ese es volver a la esencia de la universidad, más allá de que demos investigaciones punteras y de vanguardia, que es nuestra responsabilidad, de que estemos apegados al desarrollo tecnológico y científico, pero sobre todo esa responsabilidad de poner al servicio de la sociedad y especialmente de las empresas talento, pero talento no única y exclusivamente científico-tecnológico, sino talento humano. ¿Cuáles son? Porque yo creo que eso es una dimensión no de competencia especializada y científica, sino competencias transversales que hoy, en ese mundo que también conoces, del liderazgo, del emprendimiento, de la empresa en el mundo digital, crees que esta sociedad, que vosotros como tejido económico empresarial va a necesitar de nosotros? ¿Qué marco competencial en términos de análisis crítico, lógico, son lo que crees que más va a necesitar en general de este mundo, esta sociedad y este tiempo que nos toca vivir? Como he intentado trasladar antes, sin duda yo creo que la tecnología nos va a permitir todo lo que son capacidades tecnológicas, son y serán asequibles muy fácilmente, porque eso lo hará una máquina fácilmente y de una manera más rápida, menos costosa y más eficiente que nosotros. El talento que realmente necesitamos son lo que se llaman las soft skills, ¿no? O sea, el poder conseguir, por eso he hecho énfasis en el tema de valores y principios, que creo que los hemos descuidado toda la sociedad. Y creo que esto es una responsabilidad compartida. Las universidades, las escuelas, forman académicamente, tienen que ser ejemplo y respeto de cómo se viven los valores, pero también lo tenemos que ser la familia, también lo tenemos que ser la sociedad. Creo que los conocimientos técnicos, creo que ahí las universidades, escuelas, han crecido mucho y ahí creo que ya el conocimiento está accesible por mucho que sigamos y que necesitamos seguir avanzando. Pero donde creo que debemos hacer reflexión y las empresas también tenemos responsabilidad es en los comportamientos. Necesitamos una sociedad está hecha de personas que seamos responsables, por eso hablaba de recuperar el valor del esfuerzo, del compromiso, de la integridad. Y que tengamos tolerancia, permitirme cero, con comportamientos que no son aceptables. No son aceptables, pero como los oímos con tanta frecuencia ya nos parece que es normal y normalizamos comportamientos que no deberían serlo. Entonces yo creo que tenemos una responsabilidad compartida como profesionales, como padres, como vecinos, como ciudadanos, convertirnos y dar ejemplo en que ese comportamiento y esas habilidades no las podemos perder. Ahora mismo, cuando entrevistamos a personas, independientemente de su edad y del talento senior que no debemos abandonar porque tenemos una escasez de recursos humanos, de personas
muy importante en Europa, en Occidente, lo que realmente valoramos es su compromiso, su capacidad de trabajar en equipo, su capacidad de observación y su capacidad crítica. Entonces, por eso la rigurosidad de la universidad es muy importante para la empresa. Necesitamos que se formen personas en que tengan capacidad de crítica constructiva de las cosas y el entender por qué de las cosas y que siempre hay alternativas. Creo que ahora mismo en una sociedad pues, polarizada y que lleva pensamientos únicos es muy peligrosa, muy peligrosa. Y tenemos que formar a nuestros jóvenes y los no tan jóvenes en que la realidad es mucho más compleja, que no podemos banalizar los retos que tenemos como sociedad, que tiene Occidente, y que todos somos corresponsables. Los políticos, nuestras universidades, las familias, las empresas y los ciudadanos. Entonces, recuperar valores y esfuerzo creo que es fundamental para seguir, que tengamos un futuro tan brillante como demuestra este Real Hospital y la ciudad de Granada, con tantas historia brillante y con hitos que todo el mundo admiraba y respetaba a España. Y lo debemos volver a lograr, pero nosotros no tenemos petróleo, no tenemos tierras raras que nos permitan imponer nuestros criterios, pero tenemos talento, tenemos capacidad, pero la tenemos que poner al servicio de proyectos comunes basada en valores y principios. ¿Puedo hacer? Sí, sí, claro. Laura, muchas gracias por la oportunidad, no sé si está sí, por la oportunidad de profundizar en un tema tan importante para todos y para la universidad y para la sociedad. Mi pregunta, hay una frase que me ha llamado la atención, que ha dicho: lo extraordinario llega cuando se da un servicio a la sociedad, y señalar, y habría que modificar estructuras y fuentes, algo así, que podrían extenderte un poco en a qué te refieres, qué habría que modificar para llegar a eso extraordinario. Primero, yo creo que lamentablemente, o esta es mi sensación, que en las últimas décadas la sociedad occidental nos hemos convertido en muy individualistas y cortoplacistas. Y eso nos ha llevado también a procesos de toma de decisiones pues, individualistas y cortoplacistas. Y debemos romper ese esquema de pensamiento para pensar un poco más en la colectividad. Pensar no en mi pueblo, en mi provincia, en mi región, porque competimos en el mundo. El mundo se ha convertido en algo global y la tecnología nos permite competir aunque tengas tu puesto de trabajo en un pueblo pequeñito de Orense, que es mi tierra. Lo que realmente va a dar valor a los proyectos es eso. Y tenemos estructuras a veces rígidas en las propias empresas privadas, en todas, pues que son fuentes del pasado y de la historia. Y como bien ha dicho el rector, la evolución, los cambios son tan acelerados que no nos da tiempo a digerirlos y estar preparados para transformarlo. Y claro que necesitamos una jerarquía y un orden. Eso es fundamental para que un proyecto pueda seguir adelante. Pero tenemos que conseguir romper las estructuras rígidas para que nos permitan co-crear, innovar, el realmente dar espacio y visibilidad al talento diverso. Y no hablo de hombres y mujeres, hablo de experiencias, de conocimientos, de visiones para que nos permita soluciones globales. Y a veces tenemos unas estructuras que los miembros, y tenemos tendencia natural de reunir a los que piensan igual que nosotros o con los que nos sentimos cómodos, porque claro, es muy fácil, pero ahí, como dicen los mexicanos, que surge innovación es una puritita casualidad, porque donde surge la innovación es de visiones diferentes, con respeto, con preparación, con rigurosidad. Pero tenemos que haber más diálogo y más respeto para poder realmente hacer eso. Y no nos tendría que dar tanto miedo, pero ¿qué ocurre en la empresa privada? Cuando quieres cambiar estructuras o cambiar personas de un sitio a otro, incluso de despacho físico, ¿pero cómo es posible? He estado aquí toda mi vida y ahora me cambias, ¿qué he hecho yo?
Y entonces resulta que le damos más importancia al espacio que no realmente el proyecto que estamos haciendo. Tenemos que ser capaces de romper ese espacio, de compartir espacios, ideas. Y yo creo que es la única cosita buena, yo creo que nos ha dejado el COVID, es que hemos aprendido a poder trabajar deslocalizados, aunque eso no nos debe impedir el vernos, mirarnos a los ojos, compartir las cosas, porque aprendemos por ósmosis, viendo el comportamiento de mis compañeros, de mi jefe, del jefe de mi jefe, y dices, bueno, yo se lo digo a los jóvenes, tenéis que estar ahí, no os escudéis detrás de una pantalla, porque lo que realmente hacen las personas es el contacto, mirarnos a los ojos y ver si lo que te estoy diciendo lo estás compartiendo o no, o realmente me estás dando una perspectiva que yo desconocía. Y eso es enriquecedor. Y eso es la única solución que nos dará perspectiva y superioridad a las máquinas. Por lo cual, tenemos que dedicar tiempo a las personas, dedicar tiempo a las mismas, escuchar, no tener miedo a debatir, pero sobre todo, por favor, con respeto. Y esta enseñanza la tenemos que dar la sociedad civil. Poder debatir de todo, discrepar hasta que las fuerzas lo consigamos, pero con respeto, con datos y con rigurosidad. Porque si no, jugamos en un entorno en el que todo vale, reinventamos la historia, reinventamos los hechos, confundimos valores y llevamos una sociedad absolutamente confundida y sin esperanzas. Y debemos dar esperanzas para la sociedad, para nuestro país y para nuestros jóvenes que tanto están sufriendo. Muchas gracias. Ahora sí, ha llegado el momento de abrir este coloquio al público. Han llegado 3 preguntas escritas que se las voy a formular a nuestra invitada y luego abriremos un turno que veo a Paco Martín. Recuerda que tiene interés en hacer una pregunta. En cuanto contestemos estas 3 preguntas, abrimos el turno para poder formular preguntas in voce. La primera pregunta la formula Antonio Romero Romero, que es miembro del Consejo, es consejero del Consejo Social de la Universidad de Granada, y dice: para que la inteligencia colectiva propicie el progreso real, ¿qué riesgos tendríamos que afrontar? Los riesgos, vamos a ver, la vida es afrontar riesgos. Haber venido aquí, hemos tenido que coger un coche, hemos tenido que subir unas escaleras, esta mañana hemos desayunado y a lo mejor algo nos podía hacer daño. Entonces, queremos proteger tanto a la sociedad, a nuestros hijos, que queremos un riesgo cero. Y el riesgo cero no existe, porque es incompatible con la vida. Entonces, cada proyecto tiene riesgos y nuestra obligación es analizarlos y tener planes de contingencia. Estos señores lo saben muy bien. Definen muy bien riesgos y tenemos planes de contingencia por si ocurre el peor escenario. Y esto lo hacemos las empresas igual, y ustedes lo conocen. Pero si no compartimos, si no somos capaces de buscar soluciones en conjunto, no podremos competir en el mundo. España, claro, para nosotros, y yo orgullosa española de mi país, que me siento muy española, por encima de gallega soy española, porque creo que tenemos un gran país, una gran patria que a veces se nos olvida. Y creo que sí que en el mundo, España, me preguntaba, oye, y en China, porque acabo de venir de China, ¿cómo ven a España? Digo, es que no la ven, o sea, no la ven. El mundo, tú llegas a China y ves el mapa mundi, nosotros estamos acostumbrados los occidentales, que en el centro está Europa y tenemos este y oeste, y la primera vez que yo llegué allí veo un mapa mundi y digo, y qué raro este mapa mundi, no lo entiendo. Ellos ponen en el centro del mundo a China. Entonces, la perspectiva de cómo ves el mundo depende de donde tú te sitúes, Entonces, tenemos que entender que no estamos luchando frente a la ciudad de al lado, frente a la comunidad de enfrente o frente a Francia o Italia. Estamos compitiendo frente al mundo. Y si no ponemos inteligencia colectiva al servicio de la sociedad, de nuestro proyecto, y aunamos esfuerzo, vamos a tener un futuro muy complicado. Entonces, estos diálogos, tener un propósito común,
Es muy importante porque nos estamos jugando mucho como sociedad. Y yo muchas veces, no soy negativa, ni mucho menos, pero a veces, ni pesimista, pero a veces pienso que nuestra sociedad no es realmente consciente de los retos que estamos viviendo, de nuestro modelo de convivencia, de lo que es Occidente. Y entonces creo que si no es consciente es porque algo estamos haciendo mal. Y todos tenemos que decir, ¿qué estamos haciendo mal y qué podemos hacer para aumentar la conciencia colectiva de que tenemos una gran cultura, una gran tradición, y como no la defendamos nosotros, no lo va a defender nadie? Y por supuesto que hay riesgos, pero los riesgos se cuantifican, se miden, se monitorizan y tenemos planes de contingencia. ¿Es así o no? La siguiente pregunta la formula Ana del Moral, que es profesora de la Facultad de Farmacia, que lo primero que hace es darle las gracias por su intervención y dice que no puede estar más de acuerdo con usted en sus reflexiones. Y le pregunta qué consejo le daría a un estudiante universitario para motivarlo en este mundo cambiante y tecnológico. Pues el consejo que le daría, pues la que le doy a mis hijos y le doy a todo el mundo. Y es, primero, que te tienes que formar. Y no te puedes formar solo a través de un ordenador y a través de redes sociales, porque eso no es formarte. Eso es tener información sesgada. Entonces, hoy en día, que parece que tenemos tantísima información, es cuando estamos más desinformados, porque hay tanta información sesgada que si solo bebemos de una fuente nos lleva a conclusiones erróneas y nos convertimos en elementos, peones, que estamos al servicio de alguien que está en una jugada que ni entendemos ni somos conscientes de ello. Entonces, ¿qué le diré a los estudiantes? Fomenta tu capacidad crítica, lee, estudia, da igual la primera carrera que hagas, porque hay que seguir estudiando durante toda tu vida. Cuando me dice muchas veces, es que no sé qué estudiar, digo, tienes que descubrir cuáles son tus fortalezas y lo que te gusta, o lo descubrirás. Yo hasta que no probé el brócoli no sabía que me gustaba. Y cuando lo descubrí, al principio me parecía un árbol enano verde, digo, esto no puede estar bueno. Entonces, tienes que probar las cosas. Entonces, tienen que estudiar, tienen que abrazar la tecnología, tienen que relacionarse. La inteligencia natural, la inteligencia humana nos lleva a interaccionar y no perder ese concepto de poder intuir el dolor ajeno, porque si somos insensibles al dolor ajeno nos convertiremos en máquinas, no en personas, y eso se consigue con la interacción de las personas. Entonces, tienen que formarse, tienen que conocer tecnología, tienen que interactuar con personas para poder trabajar en equipo, para desarrollar esas capacidades soft que hablaba antes de empatía, de trabajo en equipo, de creatividad y de visión crítica. Y para eso hay que dedicarle mucho esfuerzo, preguntar y siempre estar abierto a debates sin dogmatismos. Y eso les tenemos que ayudar a hacerlo, pero la mejor manera es con nuestro comportamiento, porque también somos a veces parte del problema, porque trasladamos mensajes sin capacidad de poderlos debatir con argumentos, no con imposición. Y yo creo que esa es la reflexión y el esfuerzo que tenemos que hacer. Pero el mundo, ese gran mundo que nos viene y haremos grandes gestas, depende también de ellos. Con lo cual les tenemos que dar apoyo, le tenemos que dar ilusión, le tenemos que dar valores y si estudian algo que no les gusta, es información y conocimiento, que hagan otra cosa. Pero también, les digo, yo tengo un problema con uno de mis hijos que dice, pero es que eso no me gusta, eso del trabajo. Y yo digo, en la vida siempre hay cosas que no nos gustan, porque también idealizan los trabajos. Es que eso no me gusta. Digo, a mí no me gusta todos los días todo lo que hago, pero la vida tiene cosas que me gustan más y otras menos. Y también tienes que hacer tu cama y no te gusta, pero la tienes que hacer. Entonces, creo que es muy importante educar en la responsabilidad, en el compromiso y en valores. Y con eso volveremos a ser grandes mentes que consigan grandes gestas.
Y ya la última pregunta que llegó por escrito la formula José Alberto Castañeda, que es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada, y se hace referencia a un máster Erasmus que se ha aprobado recientemente sobre liderazgo en un contexto digital e intercultural. Liderazgo en un contexto digital e intercultural. Y pregunta, ¿cuál es su perspectiva respecto a la evolución en los estilos de liderazgo en el ámbito empresarial? Yo considero, lo decía antes, de inteligencia complementaria. Tenemos que tener una inteligencia emocional, que llevo muchos años hablando, pero yo también hablo de una inteligencia humana, de comprender, intentar entender y empatía al resto de las personas y tecnológicas. Yo creo que a lo largo del tiempo el liderazgo ha ido evolucionando, pero la realidad es que el liderazgo depende de los valores y de las personas. Yo la primera vez que salí a trabajar ya como adulto profesional a Brasil y conocí Latinoamérica, había estilos de liderazgo distintos. Cuando fui a Estados Unidos yo pensaba que, bueno, aquí estos son la repera y yo españolita, seguro que voy a aprender muchísimas cosas. Y vi que son tan humanos como nosotros y que hay personas trabajadoras y gente no trabajadoras, y hay gente meticulosa y gente no meticulosa, y hay gente brillante y gente torpe, como en todas partes. Entonces, ¿cuál va a ser el liderazgo del futuro? Pues las personas que tengan capacidades de ilusionar, de contagiar y visionarias para poder conseguir sacar la mejor versión de las personas con las que trabaja y se atreva de verdad a crear grupos interdisciplinarios con diversidad de experiencias, de conocimientos y visiones, sin miedo, de poner en tu grupo personas diferentes. Y yo creo que para eso también la diversidad intergeneracional es muy importante. Tenemos que trabajar con gente joven, que tiene valores muy distintos a los nuestros, pero ellos no tienen la experiencia, no tienen la visión de muchísimas cosas y ellos también pueden aprender muchísimo de nosotros. Entonces, yo creo que en estos nuevos estilos de liderazgos tenemos que fomentar la diversidad de conocimiento intergeneracional, intercultural y con la capacidad de diálogo y capacidad crítica. Para mí, esas son las claves, porque si no, cuando tengas que evaluar un proyecto y no lo ves con mirada crítica, vas a tener visiones sesgadas y eso hará que no tomemos las mejores decisiones. Muchas gracias. Ahora sí abrimos el turno para preguntas orales. Paco Martín recuerda que el presidente del Club de la Constitución quiere formularle una pregunta. Sí. Buenos días. Además de eso, soy decano de honor de los colegios de economistas de Granada y Jaén. En primer lugar, quiero dar una noticia, ahora que está aquí Teresa. En una reunión de mujeres farmacéuticas, invitado por su presidente, que lo tenemos por aquí, pues preguntaron o se suscitó que no había mujeres decanas en Andalucía, en los colegios de economistas. Y yo dije entonces, es posible, hay una en Almería, pero es posible que haya otra en Granada. Bueno, me complace que hay otra en Granada. Así que ya sois dos. Y ahí va la pregunta. España es un Estado democrático, social y de derecho. Y una de las pilares fundamentales es la sanidad. En la organización de sanidad existe una sanidad pública y una sanidad privada que lidera, pues entre otros, la compañía de la que usted depende, de seguros médicos. Luego está ya la minoría que puede ir a una medicina carísima. Pero ha ocurrido una cosa, nosotros en alguna manera, la sanidad privada a través de seguros, los funcionarios la usaban, por tanto hay un importante número de personas que no están en la seguridad pública y hay otra serie de profesionales, empresarios y demás, no ricos como dicen algunos, que estamos en la seguridad privada, pero de las compañías de seguros médicos. Y no nos iba mal a uno y a otro.
pero por una serie de carencias importantes, creo yo, en la seguridad pública, se ha llevado, y no tengo una información tan detallada como la que tiene usted, hay un desplazamiento de parte de los enfermos de la seguridad pública por un convenio entre, en el caso del gobierno andaluz, con las compañías de seguros médicos. Lo que ha pasado entonces es que se ha desviado gran parte del problema de la seguridad pública a la seguridad privada y se han retrasado muchísimo ya las citas médicas. Yo estaba en el Hospital Vita y ahí hay una máquina para pedir cita por parte de los enfermos de la Seguridad Social y otra maquinita para pedir cita, que yo supongo que al final todos iremos en la cola. Entonces, corre el riesgo, entiendo yo, y esa sería la pregunta, de que en lugar de que la seguridad pública, la medicina pública, se contrate más médicos, se contrate más medios y se dé una respuesta, que ya se están viendo las costuras, que contamine a la seguridad privada que ustedes inauguran, o sea, que ustedes rigen. Entonces, ¿qué medidas van a tomar para que eso no ocurra? No, permíteme una reflexión general. La sanidad, la salud es la prioridad para cualquier persona, para cualquier familia. Es el valor más importante. Y yo creo que ya se nos empezaron a ver las costuras de una manera, como ha dicho usted, muy importante durante el COVID. Durante el COVID vimos que realmente nos creíamos los humanos que estábamos por encima del bien y del mal y que la tecnología nos ponía por encima de todo. Y llegó un bichito microscópico y nos puso en nuestro lugar y lo vulnerables que somos como personas, Y yo creo que la sociedad occidental, Europa en particular y en general todavía, y España en particular, deberíamos hacer un diálogo compartido de la sostenibilidad del sistema sanitario. Porque la realidad es que tenemos un factor importante, que es el envejecimiento de la población. Hay un envejecimiento de la población que vive más años, que es una magnífica noticia, pero no solo queremos vivir más años. Como es lógico, yo decía antes, queremos vivir más años y con mayor calidad de vida. Con lo cual, la prevención es fundamental y la corresponsabilidad también por parte de los usuarios. Porque ha habido también mucho mal uso o abuso, si me permiten, de los sistemas sanitarios, ¿no? Y dice, oye, como esto es gratis, pues voy allí y eso provoca listas de esperas o que se acuda a urgencias por no tener que ir por el camino correcto de pedir una cita a un especialista. Entonces, yo creo que hace una revisión y que tiene que convivir el modelo público con privado, como existe en el resto del mundo, midiendo cuál es la capacidad instalada que tenemos para que sea lo más eficiente posible, consiguiendo atraer y motivar a los profesionales sanitarios, porque un problema que tenemos también es la falta de médicos y de enfermeras que nos puedan atender, homologación de títulos. Es muy complejo el problema y yo creo que amerita una reflexión conjunta para buscar ese equilibrio y cómo traemos innovación. España ya es uno de los países que más tarde incorpora la innovación, y Techa sabe mucho de eso, a nuestro país, porque se frena para no tenerlo que implantar y financiar en nuestro país. Porque todos los sistemas tienen, tienen unas capacidades y tienen que ser sostenibles, pero tienen que ser sostenibles entre todos. Tenemos que ser responsables en cómo lo utilizamos, tenemos que hacer un mayor esfuerzo en la prevención. Hay personas que le dicen, usted tiene que dejar de fumar, perder peso, porque si no va a tener un problema, y dice, bueno, me da igual, ya me pondrán un marcapasos en el momento que lo necesite o me pondrán una prótesis. Entonces tenemos que ser responsables. Tenemos que responsabilizar a la ciudadanía también que los recursos públicos o privados, que al final todos los pagamos, todos, tanto los públicos como los privados, utilizarlos de manera óptima. Y creo que nos queda, que tenemos pendiente una reflexión muy profunda del sistema sanitario de nuestro país, que se le ven las costuras de una manera absolutamente tremenda y hay una hiperfrecuentación que ha habido después del COVID. Ha habido una
frecuentación y ahora vamos al médico con mucha más frecuencia que antes. Y claro, eso nos lleva que hay una limitación tanto de profesionales como de lugares de poderlo hacer. Con lo que necesitamos una racionalización y una corresponsabilidad entre todos los actores del sector sanitario de nuestro país. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, Amparo Arrabal es concejal del Ayuntamiento de Granada de Políticas Sociales. Muchas gracias. Sí, soy concejala del Ayuntamiento de Granada. Muchísimas gracias por la invitación, porque estoy disfrutando mucho de este debate. Muchas gracias por la exposición que ha hecho. Y creo que estar aquí es ya un gran honor, porque se están debatiendo cosas tan importantes en la sociedad y deberíamos de llevarlas a tierra, como muy bien ha dicho antes Laura, por esa exposición en la que ha destacado, en la que esos proyectos tan magníficos que hacemos dentro de las grandes empresas o gente muy preparada, cómo llevarlos al terreno, como no son magníficos mientras que no se ejecutan y producen su efecto positivo en la sociedad. Yo, como concejala de Política Social, que llevo pues la sociedad de Granada, bueno, la familia, la discapacidad y los mayores, pues quiero acentuar tanto en la discapacidad como en los mayores, porque son dos sectores de la sociedad que tenemos un poco olvidados. Todos queremos vivir más, pero cuando llegamos a mayores sentimos que la sociedad nos olvida. Y también la discapacidad. Y has dado un dato que me ha llamado mucho la atención, que has dicho que en DKV hay un 90% de personas con discapacidad, con algún tipo de discapacidad. En esta sociedad, en la que es una sociedad altísimamente competitiva, en la que solo valen los altos, guapos, inteligentes, pues parece un poco difícil que la discapacidad tenga su hueco. Y me gustaría saber, bueno, cómo podemos dejar ese espacio, porque la discapacidad también tiene sus capacidades y es uno de los retos y objetivos que yo me estoy planteando, porque es también lo que las propias asociaciones, entidades sociales que llevan discapacidad nos piden. Los que estamos aquí tenemos un poco que trabajar de la mano de la sociedad, que es lo que ellos quieren, y eso es lo que queremos, la respuesta que tenemos que dar. Entonces me gustaría un poco cómo deberíamos de trabajar o trasladar a la sociedad que no se puede ser el altamente competitivo, sino que todos podemos aportar dentro de la discapacidad. Entonces ver cómo ese punto de vista se puede trasladar a la sociedad en general, a la empresa pública, a la privada, y tener un poco más de empatía con el otro y no sentirnos egocentristas, que yo soy el mejor y el único que tengo derecho. Muchas gracias. Yo creo que la única manera es demostrándolo con hechos. Yo le digo que cada vez que viene alguien a visitarnos, empresas, instituciones, viene a visitar un centro de los nuestros, de la Fundación Integralia DKV, todo el mundo sale admirado, sale absolutamente admirado y comprometido. Oye, ¿cómo podemos participar? ¿Cómo podemos replicar esto? ¿No? Diciendo, ayer estuvimos con el Ayuntamiento de Huelva poniendo en marcha un proyecto de ayuntamientos inclusivos para poder fomentar proyectos en los que se consigan puestos de trabajo para personas con diferentes capacidades, porque no solo son problemas con discapacidades físicas, porque consideramos que eso es muy importante. Y hay muchas empresas y mucha gente que quiere hacer cosas, pero no saben cómo hacerlo, Entonces, lo que tenemos que hacer es divulgar que es posible. Si habla con cualquier persona de DKV, en la Integralia dice que lo importante es ser rentables, porque tenemos que ser competitivos. Por eso he dicho, no es filantropía, es utilizar las capacidades para hacer los trabajos adecuados. Y hay personas con algunas discapacidades, pero tienen otras capacidades mucho más elevadas que nosotros. Entonces hay que definir
proyectos, actividades acorde a sus capacidades. Y eso nos lleva a generación de un valor muy importante. Y el sentimiento de orgullo, de permanencia que hay es enorme. El absentismo es mucho menor de esos colectivos porque están tan orgullosos de poder trabajar, de tener un puesto de trabajo, de poder hacer cosas socialmente ellos. El poder tener un trabajo les supone el incorporarse a la sociedad de una manera activa. Y en nuestro 25 aniversario, que hicimos un acto muy bonito en el Teatro Real de Madrid, muchos de nuestros empleados contaron ejemplos suyos y personas tetraplégicas, personas ciegas, personas que han perdido por problemas orgánicos, por un tumor y han perdido capacidades que no pueden hacer determinados trabajos, pero pueden hacer otros muchos. Y la sensibilidad que tienen ellos, por ejemplo, ellos dan las citas en DKV para pedir una solicitud, ciertas cosas, te atiende, que tú no eres consciente, pero es una persona que tiene una capacidad distinta. Pero como conoce muy bien la enfermedad, su empatía y cómo cuida los detalles es maravilloso. Y el nivel de satisfacción con ellos es muy importante. Por eso nuestro call center es rentable, porque muchas empresas prefieren hacerlo con nosotros. Por ejemplo, las citas para renovar el DNI en la Comunidad de Madrid lo damos desde DKV Integralia. Porque hay un grupo de personas con la tecnología que les ayuda, por supuesto, y estamos fomentando continuamente, invertimos, como es una fundación sin ánimo de lucro, todos los beneficios en formar y capacitar a nuestra gente para que puedan utilizar inteligencia artificial, puedan utilizar la tecnología para ellos dar un servicio único y humano. Entonces, creo que hay muchas posibilidades, lo que tenemos que es juntar esfuerzos entre ayuntamientos, entre la concejalía, entre empresas locales y nosotros que ponemos el know-how, los protocolos, la forma para que eso sea una realidad. Y ya digo, nosotros hemos dado empleo y formado más de 9.000 personas a lo largo de estos años y muchas veces, que es una satisfacción, vienen y me dicen, es que han contratado a David y le han hecho una oferta maravillosa. Y yo le digo, Cristina, tenemos que estar muy orgullosos. Que seamos fuente de talento y que nos roben a nuestro talento es reforzar que estamos haciendo muy bien nuestro trabajo. Y podemos dar entrada a otras personas y formarlas desde cero para que se puedan incorporar al mundo laboral. Entonces, proyectos hay muchos, recursos existen, lo que falta es voluntad colectiva y trabajar conjuntamente para hacer una realidad. Entonces, la manera es, el camino se hace andando y buscar los partners adecuados para hacerlo una realidad. Muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, pues entonces ha llegado el momento de cerrar este acto, que voy a pasarle la palabra al rector magnífico de la Universidad de Granada, pero antes de darle la palabra, para cerrar esta 14ª edición de Diálogos con la Sociedad, decirles que a la finalización de la intervención del rector les pediré que todos se pongan en pie para escuchar el himno de Granada y después podremos disfrutar de un cóctel que podremos seguir dialogando y hablando con nuestra invitada. Lo vamos a hacer en el patio de los Inocentes porque el tiempo parece que nos respeta, rector, y solamente me queda despedirme de todos ustedes, dándole las gracias a todos por su presencia, por su paciencia y sobre todo por su atención. Muchísimas gracias, rector. Tiene la palabra para cerrar. Muchísimas gracias, señora secretaria del Consejo Social, presidenta Laura, rector Aranda, consejeras y consejeros del Consejo Social, autoridades que hoy nos acompañáis. Veo a muchas personas hoy también llamados por la presencia de Laura González Molero aquí y, por tanto, a muchas personas relacionadas con la salud, relacionadas con la farmacia. Estaba la decana, el decano, Manuel Sánchez Polo, la decana, profesora del Moral, y el presidente del Colegio Farmacéutico, el decano de Medicina. Y permítanme, hoy quería empezar sobre todo agradeciendo, no solo saludando, sino agradeciendo su presencia, a todas y a todos, por reconciliarnos con lo que debe de ser la propia misión
de la universidad, de ser foro para no solo formar conocimiento, sino, como se ha puesto de manifiesto a lo largo de esta sesión, formar en esa visión holística, crítica, que necesita nuestra sociedad, esa sociedad que tan acelerada va. Por tanto, muchísimas gracias por su asistencia, muchísimas gracias por compartir con la universidad estos momentos. Y eso es posible gracias al Consejo Social. Gracias, presidenta, gracias, Techa, gracias a las consejeras y consejeros, porque una vez más este pretexto, que es diálogos con la sociedad, hace posible precisamente que un título vaya más allá de las palabras, sino que sea una realidad, que nos nos ponga en la realidad de poder compartir pues cómo respira la sociedad. También es muy importante que en instituciones de 500 años siempre tengamos las ventanas abiertas y que vayan respirando y que respiren al hilo de lo que la sociedad está sucediendo, lo que nos pide y lo que necesita también de nosotros. Y por eso creo que esa labor es absolutamente imprescindible. No es un requisito legal, ni es un órgano solo que está en los estatutos, sino yo creo que la labor del Consejo Social es, entre otras cosas, hacer entrar, estar la sociedad en la universidad, que por otra parte, que no se me olvide, para lo único que existe es para servir a la sociedad, no para nosotros mismos. Y quería, por tanto, agradecer al Consejo Social pues esta nueva oportunidad. Y hoy, pues muchísimas gracias, Laura. Gracias por atender la llamada del Consejo Social de la Universidad de Granada y por permitirnos estar contigo con esa visión que nos has trasladado en esta mañana. Hemos hablado de tecnología, de liderazgo, de emprendimiento, de salud. Y creo que es algo más importante todavía lo que es y qué significa tu presencia aquí, que es, yo decía, es importante ser muy conscientes de lo que somos como instituciones. Y la institución, por ejemplo, la universidad, que tiene un papel que desde hace 5 siglos intenta ser lo más fiel y al servicio de la sociedad, por encima de eso tiene una importante responsabilidad social. Y hoy creo que tenemos en común esa necesidad de que hoy, en la sociedad de hoy, en nuestros tiempos, nuestra universidad tiene que, más allá de cumplir con sus funciones fielmente son formar profesionales para el futuro, formar talento, dar talento a la sociedad, generar conocimiento para dar respuesta a los problemas de la sociedad y saber transferirlo y saber llevarlo. Pero hay algo que hoy tenemos que hacer, y es que eso que lo hacemos muy bien, wow, intentamos hacerlo bien, ponerlo en conexión real con lo que la sociedad necesita cercanamente, por lo que la sociedad y nuestro entorno económico, empresarial y social demanda de ese conocimiento, de ese talento. Por eso me ha gustado muchísimo tu insistencia, la insistencia en que una empresa, por supuesto, una gran compañía como la que presides y diriges, sobre todo tiene una responsabilidad que es ser rentable, porque si no, no tendría como tal sentido, sino que ese compromiso no, aparte de esa función social, tiene un compromiso social importante y que ese compromiso va muchísimo más allá, y creo que lo has puesto de manifiesto, de la mera responsabilidad social, pongámosla incluso la palabra corporativa, sino que es introducir, integrar en nuestro propio funcionamiento, en nuestra propia capacidad de tomar decisiones, lo que has dicho, ser capaces de integrar que en cada decisión, en cada equipo, en cada estructura, lo que tenemos son personas y personas de la sociedad a las que tenemos que servir, y que desde ese punto de vista esas capacidades, esos valores en los que has insistido, forman el núcleo central sobre los que tenemos que seguir trabajando. Eso nos hará diferenciadores de algo
que también estoy de acuerdo y que es un mensaje, por lo menos de optimismo, de poder después de tus reflexiones. Hoy vivimos, hay cosas que las máquinas pueden hacer muchísimo mejor que nosotros y lo van a seguir haciendo, pero hay otras cosas en las que no pueden sustituirnos. Si hoy le decimos a la inteligencia artificial que nos dé una charla para diálogos para la sociedad, en menos de 0,5%, 5 segundos, le metemos las claves de lo que tiene que decir y lo hubiera dicho. Pero nunca lo hubiera dicho una persona de la forma en que lo ha transmitido y generando lo que puede transmitir, por ejemplo, lo que hoy Laura González Molero ha hecho en este corazón institucional de la universidad. Por eso, muchísimas gracias a quien habéis hecho posible pues este rato que nos reconcilia, repito, con nuestro deber institucional allí donde estemos. Muchísimas gracias a todas y a todos por estar y por compartirlo y ser absolutamente partícipes de esta reflexión. Muchísimas gracias.